Hablando de cáncer gástrico, podemos hablar acerca de lo que son los factores de riesgo. Son muy poquito tiempo para poder profundizar en el tema, pero algo relevante, ¿no? En cuestión de cáncer sabemos que es un término que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. Una característica definitoria de esta enfermedad es que su rápido crecimiento de las células, esa capacidad de destruir el tejido que le dio origen, la capacidad de viajar y dar metástasis, que a final de cuentas es lo que va a matar a las personas, ¿no? Debemos de tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, los países en vías de desarrollo, inclusive los gobiernos están tomando en cuenta esta enfermedad. ¿Por qué? Porque las cifras son alarmantes de la incidencia, la presentación y la mortalidad de la misma. Algunos datos importantes es que el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel del mundo. En el 2012 fueron 14 millones de nuevos casos diagnosticados, desafortunadamente, y se prevé que este número va a aumentar hasta un 70% en los próximos 20 años. Es alarmante. Y tan es alarmante que de ahí la educación debe de ser fundamental en todos nosotros los médicos, independientemente de la especialidad, para poder brindar una mejor guía para estos pacientes y para la población acerca de una detección oportuna, una prevención. Desafortunadamente, en la mayoría de los cánceres no existe una prevención verdadera, pero sí la clave es la educación. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En el 2015 fueron 8.8 millones. Los números son fríos, pero si tenemos en cuenta un cálculo para el 2020 que van a ser 14 millones de muertes por año por cáncer, tenemos en que un país como Grecia tiene 11 millones de habitantes. Eso significa que esta enfermedad va a matar un país por año. Entonces, no debemos de bajar la guardia nosotros como personas, como médicos, hacia la población. Cerca del 70% de las muertes del cáncer desafortunadamente son en países en vías de desarrollo porque no tenemos la infraestructura tecnológica ni económica para atacar esta enfermedad. El impacto económico es grandísimo. En Estados Unidos en el 2010 se gastaron 1.16 billones de dólares. Ya mencionaron y durante el transcurso de la plática se han visto que las principales causas de cáncer que existen es pulmón, el número 1 por mortalidad, seguido cáncer hepático y gastrointestinal. Juega un papel el gástrico muy importante. El de mama afortunadamente ha venido disminuyendo el número de muertes por el beneficio que hay en los tamizajes, en la detección oportuna y sobre todo en las nuevas estrategias de tratamiento. ¿Cuáles son los siguientes factores de riesgo para cáncer de estómago? Un factor de riesgo es cualquier situación que va a aumentar la probabilidad de que una persona le dé cáncer. Los distintos cánceres tienen diferentes factores de riesgo, algunos de ellos como el fumar, la alimentación, sedentarismo, podemos cambiarlos, pero otros como son los antecedentes familiares o la genética no. De ahí que nosotros los médicos debemos de tener información acerca de los verdaderos factores de riesgo que existen. ¿Para qué? Para educar a las personas y en base a esos factores de riesgo poder hacer una prevención. Una prevención me refiero a una disminución en la posibilidad de que la gente desarrolle la enfermedad. Existen diferentes factores de riesgo, la incidencia según el sexo, el origen étnico, la edad. Tenemos la anemia perniciosa, cirugías estomacales previas, el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de tabaco, la alimentación, los linfomas, incluso pues otras neoplasias, el cáncer gástrico difuso hereditario. Tenemos algunos síndromes genéticos tipo sanguíneo. Entonces, esta variedad de factores de riesgo pueden incrementar esa posibilidad. Esto no significa que el tener factores de riesgo me va a dar cáncer. Simple y sencillamente vamos a aumentar la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. El Helicobacter pylori, que es uno de los factores de riesgo importantes, es algo común, lo cual podemos ingerir en los alimentos y a la larga nos puede favorecer a desarrollar linfomas y esos linfomas pueden desarrollar cáncer, unos adenocarcinomas que tienen un papel muy importante la función
Creo que todavía no le agarro bien. El Helicobacter pylori va a tener alteraciones en la mucosa y en la producción de ácidos en el estómago. Va a generar una inflamación crónica y por lo tanto una disminución de la concentración de las vitaminas E en el jugo gástrico, una disminución de la concentración del cofeterol y el beta-caroteno. Por lo tanto, va a desencadenar una respuesta inflamatoria crónica proliferativa y que esto a la larga nos va a condicionar un cáncer gástrico. Existen factores de riesgo factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer y factores que pueden afectar el riesgo. Aquí lo importante y que debemos de tener en cuenta es conocer esto para educar a la población. La palabra clave para una prevención y una detección oportuna es la educación. En el cáncer gástrico no existe un estudio de escrutinio que nos va a detectar una enfermedad temprana. O sea, desafortunadamente todavía no llegamos a ese punto en que podemos hacer un estudio como la mamografía o el Papa Nicolau y que nos va a detectar enfermedades incipientes. Pero sí podemos disminuir el tabaquismo, las infecciones gastrointestinales como Epstein-Barr o a nivel de el Helicobacter pylori, la radiación y medicamentos inmunosupresores. Esos son factores de riesgo esos son factores que van a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. El consumo del cigarro, la infección, la alimentación, el alcoholismo. También tenemos factores ambientales como el trabajo. Estos podemos ser modificados y van a generar, según nosotros lo manejemos, una disminución o un aumento en la posibilidad de desarrollar cáncer. En cuestión de uno por uno de los factores, mencionaré algunos más relevantes. El sexo, desafortunadamente, es más frecuente en nosotros los hombres. Mencioné acerca de la bacteria del Helicobacter pylori, que nos va a generar un trastorno a nivel de la mucosa. ¿Cómo vamos a detectar esa enfermedad? Existen dos posibilidades. Esta bacteria a través de un anticuerpo en sangre o lo ideal es una endoscopía donde se toma una muestra submucosa y obtenemos la bacteria. Y una vez el tratamiento es muy sencillo, la erradicación con antibióticos y con inhibidores de la bomba de protones. Lo otro es antecedentes genéticos familiares donde van involucrados diferentes genes. Algo muy importante es que no son tan frecuentes, pero tenemos algo aquí que es el cáncer gástrico difuso hereditario, que hasta el 70 al 80% de las personas que tienen esta alteración tienen un gen CDH1, tienen 70% de riesgo, 80% de padecer cáncer. En ellos sí tenemos que hacer énfasis en un control endoscópico periódico, incluso en algunos pacientes les lleva a una gastrectomía profiláctica. Y otras alteraciones que tenemos como alteraciones del BRCA1 y BRCA2 que son para el cáncer de mama, cáncer de ovario, también el cáncer de colon y cáncer gástrico. Entonces, esas alteraciones genéticas debemos de conocerlas para que cuando se nos presente un paciente con esto, llevar un seguimiento estrecho y saber y tener en cuenta que el riesgo va a ser mucho mayor que la población en general. La raza, definitivamente tenemos que la raza negra, los hispanos, nosotros los hispanos, en Estados Unidos se hizo un estudio donde se documentó que los hispanos y los africanos tienen más riesgos de desarrollar cáncer gástrico. Obviamente los japoneses, los chinos, parte de Europa tienen esa posibilidad más alta. Aquí algo importante que hay que mencionar es las cirugías previas. Ahorita está en boga lo que es las cirugías, las mangas gástricas y los bypass. Sabemos y durante la carrera siempre nos han dicho que las cirugías gástricas van a favorecer después de 15 años a desarrollar un cáncer. ¿Por qué? Porque se ve una alteración en la producción de ácido, y esto lleva a una anemia perniciosa o a clorhidria que puede favorecer a una disminución en el factor intrínseco. Por lo tanto, una disminución en la vitamina B12 y puede generar un riesgo de cáncer. Ahorita que viene lo de las cirugías en los pacientes obesos, no sabemos a la larga si va a incrementar el riesgo de cáncer. Son cirugías que
que no ha corrido el tiempo y no se ha hecho un estudio para fundamentar si su riesgo es mayor o no. Exposición ocupacional, el tabaco. Mencionamos en todos los cánceres, el tabaco juega un papel muy importante: cáncer de cavidad oral, laringe, esófago, pulmón, estómago, páncreas, cérvico-uterino. El tabaco causa un 30% de las muertes por cáncer están originadas acerca del tabaco. Entonces, educar a nuestra población a disminuir el tabaco y moderar el consumo de alcohol. La obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo muy importantes. La prevención del cáncer. La prevención del cáncer consiste en unas medidas que se toman para reducir la posibilidad o la probabilidad de padecer esta enfermedad. Se reduce el número de casos nuevos en la población si hacemos la prevención, obviamente, y se espera que esto reduzca el número de muertes por cáncer. Entonces, debemos de luchar en esto en conjunto, médicos generales y diferentes especialidades, como mencionó la doctora hace rato, en hacer una detección, tener en nuestro abanico de diagnósticos la posibilidad de cáncer según las características de la historia clínica, la exploración física del paciente y los estudios pertinentes. Y como les mencioné hace rato, no existe una manera segura de prevenir el cáncer de estómago, aunque hay medidas que pueden tomarse y que podrían reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Cómo se puede reducir esta posibilidad? Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello es necesario reducir factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la detección precoz de la enfermedad, el tratamiento de los pacientes. Si se detecta a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer es excelente. Riesgos. La modificación o la prevención de los principales factores de riesgo pueden reducir de forma significativa la carga de cáncer, y esos factores de riesgo incluyen el consumo de tabaco, el exceso de peso, la obesidad, y es claro que no nomás nos va a afectar en cáncer gástrico, sino enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon. Entonces hay que poner énfasis en este punto. La mala alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de frutas y hortalizas, la inactividad física, el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, como lo mencioné anteriormente y se ha mencionado en diferentes temas. La alimentación, nutrición, peso corporal y actividad física. Esas son palabras claves que nos tenemos que llevar y primero adaptar a nuestra vida. Nosotros como médicos tenemos que ser el ejemplo para que después nuestros pacientes lleven estas actividades: la alimentación, nutrición, peso corporal y actividad física. Hay un estudio donde se valoró esas características. Aquellas personas con actividad física moderada, con una buena alimentación y mantener el peso ideal, disminuyen su riesgo hasta un 30% de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Son medidas simples, no se tiene que invertir mucho económicamente, pero obviamente se tiene que tener la disposición de hacer esto y la educación. Se piensa que el dramático descenso en la incidencia de cáncer gástrico pues también ha venido en el transcurso del tiempo a cambiar debido a la forma en que nosotros almacenamos nuestros alimentos. Ahora se usa más refrigeración, que antes eran los alimentos curtidos o salados, para que pudieran durar más tiempo, y estos alimentos pues van a generar nitritos o nitratos que nos incrementan el riesgo de cáncer. Una alimentación rica en frutas, ensaladas, verduras frescas también puede disminuir el riesgo de cáncer. Aquí, así como en la televisión, come frutas y verduras. No son la panacea, que quede bien claro. No es la panacea y que incluir el kilo de frutas en la alimentación, porque obviamente eso también hace daño, el exceso hace daño, pero sí hacer hincapié en una dieta balanceada que incluya estos alimentos, disminuir la ingesta de alimentos, carnes rojas, y disminuir lo que son los curtidos, los alimentos salados y ahumados
va a disminuir la posibilidad de desarrollar cáncer. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda, y es un poquito largo, pero es importante mencionarlo porque la Sociedad Americana hizo este anuncio de comer alimentos saludables, enfatizando en aquellos de fuentes vegetales. Esto incluye comer al menos una cantidad de frutas y verduras equivalentes a 2,5 tazas todos los días. Escoger panes, pastas, cereales y granos enteros en vez de los refinados, así como comer pescado, aves en lugar de las carnes rojas y procesadas, puede que también sea útil para reducir el riesgo de cáncer. Los estudios que han estado analizando en el uso de suplementos dietéticos para aquellos pacientes que tienen una dieta deficiente no han revelado, en las dietas deficientes, los antioxidantes famosos, vitamina A, vitamina C, vitamina E, pueden disminuir el riesgo, pero no es concluyente. Se valoró a aquellos pacientes que tienen un estado nutricional adecuado y al agregar antioxidantes a los alimentos no favorece a nada. Esta plática es algo sencillo porque no voy a hablar acerca de porcentajes, sino lo que voy a hablar es algo básico. Es algo básico que es enseñar a comer a la población, enseñar a hacer ejercicio a la población, enseñar a mantener el peso ideal, y es una forma en que vamos a poder combatir el cáncer en la presentación, disminuir la incidencia de varios factores de esta enfermedad, de varios factores de riesgo para disminuir la presentación de esta enfermedad. Es algo sencillo que a veces nosotros los médicos pasamos por alto, porque es más fácil estar recetando medicamentos que estar dando el ejemplo de mantener el peso ideal, haciendo ejercicio y educando a tu paciente a que haga lo mismo que tú. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda también mantener un peso saludable durante el transcurso de la vida, al balancear el consumo de calorías con la actividad física. Aparte de los posibles efectos sobre el riesgo de cáncer de estómago, bajar de peso y estar activo puede además tener un efecto sobre el riesgo de otros tipos de cáncer y problemas de salud. También hay una respuesta de la OMS. El 2013, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles del 2013 al 2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% la mortalidad prematura causada por esta enfermedad, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas de aquí al 2015. Entonces, estas medidas deben las hizo no nomás la Organización Mundial de la Salud, sino se unieron diferentes instituciones para plantear estas simples y sencillas estrategias. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de las Investigaciones sobre el Cáncer, colaboraron con otras organizaciones que forman parte del equipo de las tareas interinstitucionales, es que aquí está más cortito. Interinstitucionales de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y con otros asociados con el fin de aumentar el compromiso político con la prevención y el tratamiento del cáncer, coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las cuales del cáncer y de los medicamentos, así como de las carcinogenias del ser humano, hacer un seguimiento de la carga genética, la carga del cáncer, eso es a través de documentos para saber realmente cómo estamos con relación al cáncer, determinar cuáles son las estrategias prioritarias para prevenir y tratar el cáncer, generar nuevos conocimientos y divulgar la existencia los existentes con el fin de facilitar la aplicación de métodos de tratamiento para el cáncer basados en datos científicos. En general, son diferentes puntos, pero a lo que voy es que estos puntos son publicados a nivel mundial y transmitidos a los gobiernos de los diferentes países para que se ponga en marcha esa estrategia. Y la estrategia es disminuir la incidencia, la presentación y obviamente la mortalidad por cáncer. No nomás el cáncer gástrico, sino el cáncer en general.
¿Por qué? Porque como les mencioné al inicio, el cáncer viene a jugar un papel muy importante y con un incremento hasta el 70% en las próximas décadas y desafortunadamente en los países en vías de desarrollo, que somos nosotros, hasta un 90% la presentación de la enfermedad. En los países desarrollados la mortalidad ha disminuido considerablemente, pero con nosotros solamente el 30% de los pacientes con cáncer en los países en vías de desarrollo son tratados correctamente y diagnosticados. Por lo tanto, la mortalidad es mucho mayor entre nosotros. Debemos informar a la población, tomar control de la salud y reducir el riesgo de cáncer. Y vuelvo a reiterar, y se reitera una y otra vez, evitando todas las formas de tabaco, lograr y mantener el peso ideal, mantenerse activo y realizar actividades físicas de forma habitual, llevar una alimentación sana, limitar la cantidad de alcohol, conocer sus riesgos de cada persona, su historial médico y el de la familia y acudir al médico rutinariamente. Estos son puntos que nosotros debemos de comentar a nuestros pacientes. Nosotros debemos informar a la población acerca de estos básicos puntos para reducir hasta un 20 o un 30% la posibilidad de desarrollar cáncer. Jamás lo vamos a desaparecer, porque somos seres humanos y desafortunadamente pues las mutaciones genéticas están presentes de una u otra forma. Pero sí podemos disminuir, y si no vamos a disminuirla, desafortunadamente va a seguir incrementándose esto. Lo que debamos hacer entonces es hacer una detección oportuna de esta enfermedad. Gracias.